Un hombre sin igual. Jesús, el hombre que cambió al mundo. Por Bill Bright. Capítulo 7. Él cambió el mundo. Ninguna otra persona en la historia ha influido al mundo de manera más extraordinaria que Jesucristo. Su vida y mensaje han cambiado radicalmente la vida de personas y naciones. La historia es su historia. Remover a Jesús de la historia significaría tener una historia completamente diferente. En los pasados 2000 años, Él ha sido la pieza central de la humanidad. Charles Spurgeon, teólogo inglés, escribió: Cristo es el hecho central de la historia de la humanidad. Todo lo pasado y lo futuro mira hacia Él. Todas las líneas de la historia convergen en Él. Todos los grandes propósitos de Dios culminan en Él. El más espectacular y supremo acontecimiento que la historia de la humanidad registra es su nacimiento. Considera la fecha que corresponde a este día. Esta da testimonio del hecho de que Jesús de Nazaret, el Cristo, vivió en la tierra. AC significa antes de Cristo, AD Anno Domini. Es la frase traducida del latín en el año de nuestro Señor. Los creyentes que difundieron el cristianismo demostraron una energía transformadora y una actividad tan íntegra y tan pura que afectó a cada cultura y sociedad con la que estuvieron en contacto. Samuel Swimmer, un profesor de misiones del Seminario Teológico de Princeton en los primeros años del siglo XX, dijo: el Evangelio no solo convierte al individuo, sino también cambia a la sociedad. En cada campo de misiones, desde los días de Guillermo Carey, los misioneros llevaron un auténtico evangelio social. Ellos establecieron modelos de higiene y pureza, promovieron la industria, elevaron la condición de la mujer, reprimieron costumbres antisociales, abolieron el canibalismo, los sacrificios humanos y la crueldad, aliviaron el problema del hambre, detuvieron las guerras tribales y transformaron los esquemas tradicionales de la estructura social. Sería imposible presentar la magnitud de la influencia de Cristo en el mundo. Yo solamente puedo acercarlos al umbral de la historia para examinar algunos de los aspectos de los cuales su vida y mensaje han hecho una dramática diferencia en la civilización. Reforma social. Jesús dio de comer a los hambrientos, sanó a los enfermos, consoló a los desposeídos y amó a los marginados por la sociedad. Los creyentes, a través de los siglos, han seguido su ejemplo. Cuanto más serios han sido los problemas sociales, mayor ha sido el anhelo de hombres y mujeres cristianos de encontrar el alivio para todos estos males. Desde el principio, los seguidores de Jesús trataron a las personas con dignidad y con valor desconocidos en la cultura pagana de su tiempo. Como resultado, dondequiera que los misioneros llevaron el Evangelio de Cristo, las condiciones sociales fueron dramáticamente mejoradas y las culturas fueron enriquecidas. Los primeros cristianos, por ejemplo, ayudaron a ablandar el rudo trato dado por los romanos a sus esclavos y contribuyeron a la abolición de la esclavitud. Ellos enseñaron a respetar la condición de la mujer, lo cual era desconocido en la sociedad romana, y reforzaron la santidad y permanencia del matrimonio. Durante la Edad Media, la Iglesia proveyó una alternativa al matrimonio para las mujeres, alentándolas a realizar carreras religiosas. Muchas mujeres devotas se convirtieron en importantes líderes civiles y religiosos. La Reforma impulsó tanto a católicos como a protestantes a emprender uno de los más grandes movimientos de reforma social en la historia. Entre otros cambios, los cristianos dirigieron sus reformas hacia las prisiones, construyeron orfanatos y el creciente número de clérigos casados aumentó la honra hacia la esposa y la familia. En el siglo XIX, avivamientos religiosos animaron a mujeres y hombres devotos a promover nuevas reformas sociales. Los esfuerzos incluyeron la formación de grupos para combatir el abuso del alcohol, lucha para abolir la esclavitud y dar a la mujer el derecho al voto. Fue el clero el que estableció las primeras agencias de servicios sociales. Celosos misioneros establecieron orfanatos, proveyeron alivio para el problema del hambre, elevaron la condición de la mujer y trabajaron arduamente para abolir costumbres de crueldad social, incluyendo el canibalismo y los sacrificios humanos. Otros líderes cristianos como William Booth, fundador del Ejército de Salvación, comenzaron a empeñarse en aliviar el sufrimiento humano en áreas urbanas. Hoy, comités de creyentes cristianos están luchando para eliminar el aborto y poner un alto a la eutanasia.
Ellos están trabajando diligentemente para reducir el abuso infantil, la adicción a las drogas y el alcoholismo y eliminar la pornografía. Organizaciones cristianas están coordinando acciones contra los problemas de la vejez, tales como prejuicios, pobreza, hambre y desintegración familiar. Medicina. Jesucristo también se preocupó por todos aquellos que eran víctimas de enfermedades e invalidez. Él sanó al leproso y al lisiado y dio vista al ciego. En el proceso, enseñó a sus discípulos a manifestar la misma compasión. Los creyentes se han preocupado por los enfermos desde el mismo tiempo de Jesús. En la Edad Media, la Iglesia estableció hospicios y hospitales, y durante los siglos XVIII y XIX, los hospitales se convirtieron en centros de entrenamiento médico e investigación para la cura de las enfermedades. Nuevas instituciones como la Cruz Roja fueron mayormente el resultado del trabajo de creyentes particulares y denominaciones cristianas o iglesias. Esas organizaciones fomentaron el cuidado de los enfermos mentales, estimularon la educación de la salud pública y aliviaron el sufrimiento humano. Aunque mucho de la sociedad occidental ha sido inspirado por el ejemplo cristiano, ahora se proveen cuidados de salud a través de organismos seculares. No obstante, el trabajo médico misionero continúa en muchas partes del mundo. Multitudes de desposeídos han sido beneficiados por los servicios médicos de inmunización y cirugía, hospicios y equipo médico que provienen de misiones cristianas, extranjeras y nacionales que comparten el amor de Cristo en palabras y hechos. Negocios. Los principios de Jesús han afectado el mundo de los negocios. La iglesia primitiva enseñó la dignidad del trabajo y los creyentes fueron amonestados a trabajar fuertemente. Durante la Edad Media, los monasterios impulsaron la agricultura, al desarrollar el aumento de las cosechas y métodos de labranza. La iglesia también insistió en precios justos para los productores y salarios justos para los trabajadores. La Reforma inspiró dramáticos cambios en el mundo de los negocios. Al enfatizar cada vocación como llamado de Dios, los cristianos estimularon el surgimiento de una nueva clase media urbana. Este nuevo espíritu comercial estimuló la exploración naval y la colonización de nuevas tierras. La turbulencia de la industrialización, urbanización e inmigración en los siglos XVIII y XIX trajeron tiempos difíciles y pobreza a millones de personas en Europa y Norteamérica. Bajo el liderazgo de John Wesley y George Whitefield, muchos cristianos, individualmente y en grupos, comenzaron a luchar por la reforma en su lugar de trabajo. Algunos lucharon por las regulaciones para proteger a las mujeres y a los niños en las minas e industrias. Otros se opusieron a la explotación laboral y ayudaron a establecer leyes laborales para los niños y formaron uniones laborales. En el siglo XX, muchos hombres piadosos tales como J. L. Kraft, propietario de Quesos Kraft, y J. C. Penney, fundaron verdaderos imperios comerciales con sus nombres, basando el fortalecimiento de sus negocios en principios bíblicos. Ellos destinaron altos porcentajes de sus ganancias a la iglesia o a excelentes proyectos sociales. Su ambición fue crear condiciones laborales justas y beneficiosas para sus empleados y compartieron de su tiempo y fortuna personal para difundir el Evangelio de Cristo. Ciencias. El cristianismo ha dejado una profunda huella en el desarrollo de las ciencias. El concepto bíblico de un universo ordenado y seguro, formado y sostenido por un creador divino, llegó a ser el fundamento de muchos de los descubrimientos científicos de la historia. Las enseñanzas de Cristo inspiraron la reflexión de muchos de los célebres precursores de las ciencias modernas, incluyendo a Roger Bacon, Nicolás Copérnico, Juan Kepler, Galileo Galilei, Blas Pascal e Isaac Newton. El pensamiento cristiano también fue básico para la aplicación de la ciencia, fomentando la industrialización, el progreso de la medicina, la investigación espacial y los avances en otros campos científicos. Durante los siglos XIX y XX, muchos científicos han tratado de separar la ciencia de la religión, haciendo falsas afirmaciones de que los procesos naturales prueban que Dios no existe. Incapaces de probar o negar sus conclusiones, han pasado por alto, a propósito, evidencias como el orden del universo, detalle que científicos del pasado tomaron en cuenta como resultado de su fe en Dios. Pero descubrimientos e informaciones recientes demuestran la vacuidad de la ciencia sin Cristo. Los problemas del desajuste ecológico derivados del progreso científico, el desperdicio de recursos, la capacidad de alterar los genes humanos,
la ética de la fertilización en tubos de ensayo y las armas químicas y nucleares señalan los posibles abusos de la ciencia que se ha divorciado de los patrones y el diseño de Dios. Hoy, un creciente número de científicos se están uniendo a la larga lista de los famosos precursores que abrazaron la fe bíblica en Cristo Jesús. Ley y gobierno. Los principios cristianos han tenido un efecto significativo en la ley y el gobierno. Los primeros cristianos promovieron la justicia. Políticos convertidos trabajaron para legislar en defensa de las viudas, los huérfanos, los pobres y contra las prácticas inmorales e inhumanas. La influencia cristiana opuso vigorosa resistencia a las invasiones bárbaras y trajo una vida ordenada a tribus paganas. Los fundamentos de muchas de las leyes internacionales surgieron en la Edad Media a través del arbitraje papal y de edictos clericales que reprimían las guerras entre principados vecinos. Las convicciones cristianas eliminaron muchos de los rudos métodos de administrar justicia que se habían heredado de los antiguos paganos. Finalmente, el Estado se convirtió en el guardián de los derechos y la paz en toda Europa. Fueron denominaciones inconformes las que plantaron la semilla de la democracia. Muchos organismos reformistas se constituyeron en iglesias. Ellos dieron voz a todos dentro de sus gobiernos congregacionales y fueron grupos protestantes los que finalmente proclamaron la separación de la Iglesia y el Estado. Las leyes consuetudinarias inglesas surgieron de la idea de que el hombre es responsable ante una ley suprema establecida en la Biblia. Similarmente, los principios bíblicos de libertad y justicia proveyeron las bases de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. El cristianismo influyó en muchos grandes estadistas. El primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, comenzaba y finalizaba cada día sobre sus rodillas en oración, y con frecuencia citó la Biblia en sus discursos y escritos. El presidente Abraham Lincoln buscó con regularidad el consejo de Dios a la hora de tomar las más importantes decisiones. A mediados de los años 50, el presidente Dwight D. Eisenhower contribuyó a darle relevancia al recién legalizado Día Nacional de la Oración para los Americanos. Él creía que había sido llamado por Dios para guiar el avivamiento espiritual en Estados Unidos. En muchas naciones, especialmente en el continente africano, las escuelas misioneras han educado a un gran número de líderes nacionales. Jomo Kenyatta, el primer presidente de Kenia, asistió a la escuela de la Iglesia de la Misión Escocesa en Kikuyu. Estuvo en su puesto por 3 periodos y mucha de la estabilidad política del periodo de post-independencia se atribuye al sabio liderazgo de Kenyatta. En Zambia, Kenneth David Kwanda recibió su primer entrenamiento en la escuela de la misión de Lubwe. Más tarde, se convirtió en misionero de la misión de Livingstone, vocero para los negros africanos y presidente de su país. Su fe cristiana influyó determinantemente su ideología para el desarrollo de Zambia. Kaunda ha sido considerado por muchos como uno de los más honorables hombres de Estado en el continente africano. Artes y cultura. Los ideales cristianos se han reflejado en el arte y la cultura. Los primeros cristianos le dieron una nueva dirección al enfoque pagano de las artes de su tiempo. Comenzando con el Nuevo Testamento, los creyentes crearon una vasta literatura en medio de las agonizantes civilizaciones romanas. En el siglo IV, las artes fueron preservadas y desarrolladas casi exclusivamente dentro de la Iglesia. Durante la Edad Media, la cultura giró en torno a las catedrales. Mosaicos, esculturas, pinturas, vitrales y aún nuevas formas de arquitectura fueron expuestas en la casa de Dios. Música, drama, arte y mucho de la literatura se centró en temas cristianos. A medida que los movimientos protestantes expandían e intensificaban el mensaje de la Iglesia, los artistas eran inspirados por muchas de las diferentes escuelas de pensamiento cristiano. El luteranismo introdujo toda una nueva himnología. El católico romano influyó en artistas como Rembrandt, Da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, que expresaron su arte en esculturas que ponían de relieve temas épicos tomados de la Biblia. La dinámica música espiritual de Bach, Beethoven y Händel resuena a través de las edades. John Bunyan, Dante y Milton
concentraron su talento literario en motivos tomados de las Sagradas Escrituras. Aún artistas que no profesaban fidelidad a Jesús usaron símbolos y detalles cristianos en sus obras. Educación. Una de las más permanentes e importantes influencias del cristianismo fue apoyar a la educación. En los primeros siglos, la Iglesia asumió la tarea de incrementar la alfabetización, de modo que cada creyente pudiera leer la palabra de Jesús. En la época del oscurantismo, la Iglesia se dedicó exclusivamente a sostener escuelas y fundar universidades, las cuales se convirtieron en verdaderos centros de actividad intelectual y, además, desarrollaron grandes bibliotecas. Eventualmente, la Reforma propició el aprendizaje de las masas y la alfabetización se difundió entre las mujeres. Como resultado de todo esto, se modificaron los métodos educativos y planes de estudio. Cientos de colegios cristianos fueron establecidos, muchos de los cuales permanecen hasta ahora entre las instituciones académicas más prestigiosas del mundo. Dondequiera que los misioneros cristianos se establecieron, las condiciones educativas fueron elevadas. Estos devotos creyentes dieron forma escrita a cientos de lenguas y enseñaron a leer y a escribir a millones de personas. Hoy, muchos grupos misioneros continúan su labor en áreas aisladas del mundo. La influencia de Jesús continúa revolucionando el mundo. El cristianismo ha reducido las diversidades culturales, los prejuicios y las diferencias políticas. Verdaderamente Jesucristo es la única respuesta a las necesidades del mundo actuales y futuras. Charles Malik escribió: "Yo no sé realmente qué permanecerá de la civilización y de la historia. Si la influencia acumulada de Cristo, directa e indirectamente, es erradicada de la literatura, del arte, de las relaciones prácticas, de los patrones morales y de la facultad creadora en las diferentes actividades de la mente y del espíritu. Verdaderamente, cuán oscuro sería nuestro mundo si los hombres y mujeres dejan de permitir que Jesús gobierne sus corazones y naciones. Pero cuán gloriosamente se desarrollará la historia cuando Jesús sea el Señor de todo". Hasta aquí, hemos visto cómo el nacimiento, enseñanzas, muerte, resurrección y exaltación singulares de Jesús prepararon el camino para nuestra restauración a Dios y nuestro destino eterno. Pero aún falta un paso final, el cual solo usted y yo podemos dar.